Jorge Morales, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero industrial, director de Próxima Energía y uno de los mayores expertos que tenemos en España acerca de la energía. Le hemos pedido esta noche que venga al estudio de Hora 25 porque ya no nos vale con una llamada. O sea, tenemos que tener una conversación calmada para entender bien qué pasó ayer. ¿Usted lo sabe? Bueno, ni yo lo sé ni nadie. Nadie lo sabe. Y lo que pido es prudencia, ¿no? Yo entiendo la inquietud que tienen muchos ciudadanos, ¿no? Sobre todo de saber por qué se trastocaron sus vidas ayer, pero... Es que lo dábamos por hecho, o sea, dábamos por hecho la electricidad. Claro, mira, yo tenía un socio que en paz descanse ya hace años, Sixto Marinorta, que decía una cosa, decía, Jorge, tú le tienes que explicar a la gente que es un milagro que cada vez que le demos un interruptor se enciende la luz, ¿no? Porque seguramente desde ese punto de vista, desde ese concepto, se entienda mejor lo difícil que es mantener el suministro eléctrico durante todo el día, ¿no? Y efectivamente es así, tenemos una de las mejores calidades de servicio del mundo, ¿eh? Ojo, no solamente de Europa, sino del mundo en España. Y por tanto, es una noticia, es muy noticiable que realmente por primera vez en la historia haya habido un apagón de estas dimensiones. Claro, es que yo llevo escuchando eso 2 días. Tenemos un sistema que es la Nvidia, ya. Pero nos hemos estampado. Sí, porque fíjate, te voy a dar ya un titular. El sistema eléctrico infinitamente fiable es infinitamente caro. Entonces, como no estamos dispuestos a pagar facturas de la luz infinita, siempre estamos sometidos a riesgos. Esto por un lado. Y en segundo lugar, lo que hay que tener en cuenta es que es verdad que estamos tratando de hacer algo muy novedoso. Llevamos con luz, llevamos unos 120, 130 años, ¿no? Y claro, empezamos a producir electricidad primero con centrales hidroeléctricas, que eran muy pequeñitas, que estaban aisladas, y luego empezaron a entrar los combustibles fósiles. Y con el carbón, con el petróleo, con el gas, es relativamente fácil pues meter más o menos combustible y entonces producir más o menos. Pero ahora estamos haciendo algo que es titánico. Es que estamos aprendiendo, en lugar de utilizar la energía que está en el subsuelo desde hace miles de millones de años, lo que estamos aprendiendo es nosotros mismos a utilizar la energía del sol y del viento para producir electricidad. Y claro, eso es muy novedoso. Y en España resulta que es que estamos ya en el 60% de la producción. O sea, es decir, más de la mitad de nuestra producción eléctrica viene de renovables. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos afrontando retos que no habíamos vivido hasta la fecha, que es cómo podemos producir energía y mantenerla casi siempre, no voy a decir siempre, ¿vale? Ya empezamos con esto, ya digo, no es 100% fiable, pero casi siempre la energía y además que sea renovable, sea limpia y que no nos estemos comiendo esa herencia del subsuelo, que además sabemos que es contaminante y que cuanto más combustibles fósiles dejemos en el subsuelo, mejor para la supervivencia de nuestra especie. A falta de información más fidedigna, que nos irá llegando a medida que avance la investigación sobre qué ha pasado, ¿no? Una de las teorías que está sobre la mesa es que haya habido como un pico de suministro de energía que viene de las renovables y que el sistema no lo ha soportado. Sí, lo que pasa es que esto, tal y como está explicado así, que suena más o menos razonable, seguro que es falso. Esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es falso, sí. Y vamos a empezar a tratar yo creo que de clarificar alguna cosa. Mira, en primer lugar, el sistema eléctrico, todo el sistema eléctrico internacional, pero en particular el español, se opera en lo que llamamos configuración N-1. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que todos los elementos están replicados. Es decir, ante cualquier fallo simple de un elemento, instantáneamente el sistema se recupera y no se va la luz, ¿vale? Es decir, me da igual que sea una central nuclear, que sea una subestación, que sea una línea, que sea una central solar, que sea un parque eólico, me da igual. Pase lo que pase. Si un solo sistema falla, automáticamente hay otro que toma su posición, ¿vale? Por tanto, lo que sabemos es que ayer hubo un fallo múltiple, ¿vale? Porque si hubiese fallado un sistema, habría fallado también el que se tendría que haber activado inmediatamente, ¿no? Eso normalmente no ocurre. O sea, está bien pensado para que el que lo sustituye, porque además te dirás, oye, pero es que hay muy pocas veces que hay incidentes. No, todos los días hay más. Todos los días hay incidentes. Todos los días. Por desgracia, hay fallecimientos de aves contra las líneas eléctricas que hacen. Hay cortocircuitos que lo que hacen es que disparan una línea, ¿vale? Hay incendios, ¿vale? Hay problemas en las interconexiones internacionales. Hay veces que hay tormentas que se llevan líneas también eléctricas. Hay problemas en las subestaciones, a veces al operar una instalación se producen cortocircuitos y eso provoca incidentes en la red. Es decir, incidentes hay todos los días y no se va la luz, ¿vale? Entonces, si ayer se fue la luz, hablando de unos términos muy coloquiales, es porque hubo un incidente múltiple, ¿vale? Fíjate que empezamos ya, hoy Red Eléctrica ha empezado a dar algunos datos con mucha prudencia de lo que pasó ayer, ¿no? Y sobre todo de lo que pasó durante esos 5 segundos críticos, ¿no? Entiendo, y sobre todo después de las declaraciones del presidente del gobierno de anoche, que muchos ciudadanos, cuando el presidente del gobierno les dice, oiga, es que aquí ha pasado algo raro, porque en 5 segundos se pierde
el 60% de la producción eléctrica del país, Claro. la gente empieza a pensar en conspiración. Y yo creo que es un error de comunicación del presidente del gobierno ayer hablar en estos términos, ¿no? Anoche. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque efectivamente lo que ocurre es, y lo que ya está diciendo Red Eléctrica es, en el momento cero, vamos a llamarlo así, o sea, en el momento... O sea, a las 12:33 de ayer. Por ejemplo. un poquito antes, a las 12:32, hay un primer incidente. Eso ya se sabe, que hubo un primer incidente. No se sabe de dónde viene ese primer incidente, pero hubo un primer incidente. Y ese primer incidente la Red Eléctrica lo resolvió bien. Estamos en N-1, ¿verdad? O sea, no hubo demasiado problema, pero ya hubo, bueno, se notó que había pasado algo, ¿vale? Inmediatamente además Francia lo ve. Tened en cuenta que estamos interconectados con todo el sistema europeo y cada vez que alguien tiene un problema enseguida se siente en toda Europa, ¿vale? Esto es muy preciso. Ojo, en Red Eléctrica, fíjate, el indicador principal es la frecuencia. ¿Qué es esto de la frecuencia? Las máquinas eléctricas giran todas a la misma velocidad. Fíjate lo que estoy diciendo, es una cosa realmente increíble, ¿no? Es que en toda Europa todas las máquinas eléctricas están girando siempre exactamente a la misma velocidad. Vale. Esa velocidad son 50 vueltas por segundo. 50 giros por segundo. O sea, no es una velocidad chiquitita, ¿eh? Es una velocidad muy importante. Bien. En América son 60, aquí son 50. Entonces, en toda Europa. Sí, en toda Europa la frecuencia del sistema son 50. Bien, Red Eléctrica la mide con 3 decimales. ¿Vale? O sea, si tú te vas al centro de control de Red Eléctrica donde se supervisa todo el funcionamiento de la red, no te dice 50, te dice 50,000. ¿Vale? Cuando la frecuencia baja a 49,999 es que hay un problema. Empieza a haber un problema. Y pita. En 999, bueno, estamos acostumbrados, ¿vale? Cuando baja a 998, estamos en amarillo. En 997 ya se ponen nerviosos. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? El tercer decimal. Por tanto, ¿qué pasa? A nivel europeo, que también tienen los 3 decimales, no somos los más listos en esto, ¿verdad? Pues también notan. O sea, en Francia notan, igual la frecuencia aquí está en 997 y la suya está en 998, pero están viendo que el problema viene de aquí. Entonces, ¿qué pasó ayer? Lo que ya sabemos qué pasó, es que hubo un primer incidente y que ese primer incidente se resolvió, pero afectó ya a Francia. O sea, Francia lo vio. O sea, fue suficientemente grande como que para Francia viera que había un problema, ¿vale? 1,5 segundos después, y la gente dirá, eso es instantáneo, Jorge. Digo, no. En el sector eléctrico vuelvo a decir lo mismo. Es que hay una vuelta cada 20 milisegundos. Entonces, es decir, claro, hay 50 vueltas cada segundo. Es decir, tú empieza a contar. Yo te podría 75 vueltas, ¿no? Se había recuperado. Claro, claro. Es que te podría decir, cuenta del 1 al 75. Y cuando estés en el 75, hablo yo y digo, pues ahora es cuando ha habido el segundo incidente. Sabemos que hay un segundo incidente en el minuto, después de 75 vueltas del primero. Segundo y medio después. Eso es, segundo y medio después. Y ese segundo incidente, al parecer, ya provoca la desconexión de Francia. Y alguien, seguro, porque ahora estamos oyendo todo tipo de teorías de la conspiración, va a decir, es que estos franceses son muy insolidarios. No, señores, no. Esto funciona técnicamente así, por una razón. Cuando el incidente es suficientemente grave como para poner en riesgo la red francesa se protege. Y lo que hace es que desconecta de la red española. ¿Vale? Pero se protege la red en sí. O sea, quiero decir, ¿esto es automático? Hay un señor francés que dice, nos desconectamos. Es absolutamente automático. O sea, en el momento en que la frecuencia cae por debajo del tercer decimal, ¿vale? La red eléctrica francesa levanta la interconexión, es decir, nos deja solos. O sea, para crear un muro, ¿no? Un torniquete. Claro, un torniquete en los Pirineos. Porque si no, vale. ¿Sabes lo que hubiera pasado? Habríamos llegado a un apagón en toda Europa. Y entonces ahora mismo no estaríamos hablando tú y yo aquí, porque tardaríamos seguramente varios días, si no semanas, en reponer el suministro, ojo, no en España, sino en toda Europa. Y tendríamos un problema de orden público de primer nivel. Entonces, para evitar eso, precisamente, todos los sistemas también nos pasan a España. Si Francia tiene un problema, España también se separa. No es muy normal, ¿por qué? Porque Francia tiene mucha interconexión con el resto de países europeos y entonces es muy difícil que Francia se aísle, porque tiene muchos apoyos. Entonces ahí efectivamente ya empezamos a dar un dato técnico. Llamamos lo que es la isla ibérica. España y Portugal, por la ubicación geográfica que tiene Portugal, tienen muy poquita interconexión eléctrica con el norte de Europa. Y por tanto, un problema que en otros países podría haber pasado desapercibido y no haber llegado a un cero porque el resto de apoyos podrían no ser suficientes para solventar ese problema, pues en España ayer no se dio. Efectivamente, esto llevamos años. Cuando digo años, yo llevo en el sector más de 20 años, llevo más de 20 años oyendo hablar de la necesidad que hay de incrementar las interconexiones con el norte de Europa por parte de España, precisamente para mejorar la fiabilidad de nuestra red. Entonces,
Sigo con el relato, ¿no? Y trato de no aburrirte mucho. Sabemos que hay ese segundo incidente, ya digo, 1,5 segundos después del primero, lo que hace es que provoca que Francia abra. Y cuando Francia abre los interruptores, lo que pasa es que entonces... Abrir es cortar. Cortar el suministro, es decir, cortar el suministro no, dejarnos a nosotros girar solos. Ya. O sea, es decir, vosotros vais a 49,997, pues perfecto, yo sigo yendo a 50. ¿Vale? Y ya nos acoplaremos cuando volváis a 50, ¿vale? Pero os dejo girar solos. Es como si tienes un hijo y le dejas salir por primera vez, ¿no? Y le dices, venga, hoy sales solo. Pues esto es algo así. O sea, es decir, no es que nos corte el suministro y digamos, vale, no, es decir, ahora lo gestionas tú. Y cuando tú resuelvas tu problema, te vuelves a conectar conmigo. Esto es lo que hizo Francia ayer. O sea, pero el hecho de que nos cortaran, es que ya, el hecho de que levantaran ese muro, ese torniquete, eso hizo que fuera más rápido nuestra caída. Claro, porque si tú estás conectado a un sistema que tiene mucha inercia y que está girando a 50 vueltas, sí. Tú, aunque tu sistema intente perder velocidad, lo que haces es que te pegas, digamos, es como una especie de liebre, ¿no? Te pegas a él y tienes más inercia y entonces puedes aguantar más tiempo. Entonces, la interconexión de Francia, la pérdida de interconexión con Francia después de 1,5 segundos provoca un agravamiento a la situación, que a su vez provoca un tercer agravamiento, que es el que dice el presidente del gobierno que pasa a los 5 segundos. ¿Por qué? Porque hay una serie de centrales eléctricas en todo el mundo, pero en particular en España, que cuando observan que la frecuencia está bajando mucho, se desconectan automáticamente. Pero esto es porque técnicamente... ¿Pero y eso por qué? No tiene, o sea, bueno, si quieres... Es antiintuitivo, ¿no? Lo que hacer es remar más fuerte, ¿o no? Bueno, déjame... Ahora voy a tratar de explicarte por qué, porque efectivamente es muy buena la pregunta, ¿no? Porque dices, hombre, efectivamente, ahí lo que deberíamos hacer todo el mundo es apoyar, ¿no? Pero como te puedes imaginar, tiene una razón técnica contundente, claro. Subrayo contundente para que esto sea así, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasó entonces? Déjame terminar con el relato. En ese momento, efectivamente, se desconectan 15.000 megavatios de golpe, que es el 60% de la producción, ¿vale? Es decir, estoy hablando ya del tercer efecto. La tercera consecuencia del primer fallo es que se desconectan 15.000 megavatios. Y en el momento en que se desconectan 15.000 megavatios, entonces ya es el acabose. Porque no tenemos a Francia de apoyo, ¿vale? Se han agotado los recursos después del primer incidente. Hay recursos instantáneos que se han agotado en esos segundos, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que estamos solos y además perdemos prácticamente más de la mitad de la generación. Entonces el sistema se va al cero, porque ya no puede sostener algo que es fundamental. Esto también es muy importante, comprender todo, y además así se comprende muy bien lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, de por qué no tenemos energía todavía en los trenes un día y pico después y sin embargo sí en el resto de servicios. El sistema eléctrico tiene una particularidad muy relevante, que es que en todo momento la producción tiene que igualar exactamente al consumo. Y cuando digo exactamente es también en milésimas, porque si no iguala exactamente al consumo, lo que pasa es que esa frecuencia se desmadra. O bien, si hay mucha generación, lo que ocurre es que se acelera el sistema y se va por encima de esos 50 ciclos, se va a 51, por ejemplo, y si hay muy poca generación, es decir, si el consumo supera con mucho la generación, se frena y se va a 49 y pico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ayer lo que vimos es que en el momento en que esa frecuencia ya se desploma y se va por debajo de 49, las propias centrales se protegen, disparan y entonces ya es una caída en cadena, porque es imposible mantener el suministro cuando te falta el 60% de la producción. Y eso que ayer a esa hora la demanda tampoco era tan alta, por lo que nos han dicho, ¿no? La demanda no era muy alta, todavía no hay un uso intensivo de aire acondicionado en España, no hace mucho calor, y además había mucha producción renovable, efectivamente, o sea, sobraba energía, ¿vale? Pero es que esto no, ya digo, es que se trata de que hay una diferencia instantánea, y en el momento que hay una diferencia instantánea, pues se monta la que se montó ayer. Vale, pero ¿y qué pasa para que suceda el origen de eso? O sea, ¿qué fuerza esos dos momentos de falta de suministro? No sé cómo llamarlo. Eso, Aymar, no lo sabemos y no lo vamos a saber en los próximos días. Y te voy a decir por qué, eso es muy fácil de entender. En el sistema eléctrico español hay más de 10.000 posiciones de subestaciones en la red de transporte. ¿Qué es esto? Las posiciones de las subestaciones. La red eléctrica está mallada, ¿no? Sí. Es como una especie de, de red, por eso se llama red, ¿no? Y entonces tiene nudos, y en los nudos llegan varias líneas, ¿vale? Esos nudos son las subestaciones, ¿vale? Donde confluyen varias líneas del sistema eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, hay más de 1.000, las posiciones son esas llegadas a cada nudo, ¿vale? Hay más de 1.000 posiciones de subestaciones y hay más de 60.000 plantas produciendo electricidad. Es decir, ojo, tenemos... ¿En España? Solamente en España tenemos más de 10.000 posiciones y 60.000 plantas, tenemos más de 70.000 puntos críticos, ¿vale? Entonces, ahora Red Eléctrica lo que tiene que hacer es, cada 20 milisegundos, ¿vale?
O sea, tiene que analizar si son durante 5 segundos, esos primeros 5 segundos, y tenemos 50 vueltas por segundo, tiene que analizar 250 posiciones de 70.000 puntos de críticos de control para ver cuál fue el que en un milisegundo fue el primero en fallar. Y cómo ese fallo luego, cuáles son las instalaciones de respaldo de esa, lo que hicieron. ¿Vale? Comprobar cuál fue la respuesta de esas instalaciones. Esas instalaciones, después, cómo vieron el segundo incidente. ¿Vale? Cómo, en qué momento Francia baja la frecuencia de tal manera que decide desconectar. ¿Por qué el resto de instalaciones, esos 15 gigavatios famosos a los 5 segundos, desconectan? Es decir, hay muchísimas preguntas técnicas que lo que hay que hacer es esperar ahora mismo a los datos.